Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. El propósito de las aflicciones. Leemos, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre, queremos darle muchas gracias por el día de hoy. No solamente estamos celebrando el Día de la Madre, estamos muy agradecidos a usted, Señor, por nuestra mamá y por la persona que usted ha puesto a nuestro lado para ser la madre de nuestros hijos. Queremos darle muchas gracias, porque a través de ese don divino de ser mamá, usted, Señor, manifiesta su gloria. Padre, gracias porque usted trae a todo ser humano a este mundo a través de una madre con el propósito de que le conozca y de que crezca. Para crecer tendremos que pasar por aflicciones, Señor. Así que queremos darle las gracias, porque aún las aflicciones que vivimos son parte de su propósito eterno. Hoy lo que le pedimos es que nos dé entendimiento, que alumbre nuestros ojos para que podamos comprender su palabra y nos podamos refugiar en ella en nuestros momentos de tempestad. Muchas gracias por su bondad, por su fidelidad y por su amor. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada habíamos estado hablando y visto que esta epístola, esta carta que escribe Santiago, no es Santiago el apóstol. ¿Alguien se acuerda cuál Santiago es? El medio hermano del Señor Jesucristo, quien durante su ministerio terrenal del Señor Jesús, él fue inconverso, pero se convirtió en los 40 días después de resucitado el Señor, que se manifestó a los discípulos en muchas ocasiones. En una de esas se le manifestó a Santiago y Santiago se convirtió. De ahí él pasó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Poco después de que la iglesia fuese constituida, después del Pentecostés, Esteban es apedreado por causa del evangelio y estalla una persecución contra los cristianos por parte de los judíos, a tal punto que ellos tienen que salir de Jerusalén, irse de su patria. Ellos se dispersan por todos los países de alrededor. Ellos son la diáspora. Diáspora significa eso, los dispersos, los que ya no están en su propia tierra. Y tras de que llegan a lugares desconocidos, tienen que hacerlo dejando y abandonando sus familias. Porque en muchos casos la familia no eran todos convertidos. Se convertía, qué sé yo, la esposa, pero el esposo no. Y tenía que dejar al esposo por salvar su vida, para que no le maten por causa de Cristo. Cuando llegan a estas tierras desconocidas, son oprimidos por los jefes que los contrataban. Eran ricos que les gustaba aprovecharse de las necesidades que tenía su empleado. Y entonces estos cristianos estaban viviendo momentos de crisis y desesperación. Pero la semana pasada vimos que a estos que viven crisis y desesperación por causa del evangelio, deben, hermanos, estar contentos porque el Señor les va a hablar. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Dios habla, Dios no está ajeno, no es que a Dios no le interesan nuestras aflicciones, sí le interesan y Él tiene mucho que hablarnos. Y así que hoy comenzamos esta carta cuando Santiago le dice a los hermanos, les dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y hermano, cuando yo estaba leyendo esto y cuando estaba estudiando esto, me vino a la mente, me recordé una escena que es muy conocida, creo que por todos los que son papás, y ahora que estamos en el Día de la Madre, especialmente por las mamás. Todas las mamás saben lo complicado que es darle una medicina a un niño. ¿Cierto? Es
una de las cosas más complicadas que puede hacer una mamá. Es más, he visto a mamás hasta llorando porque le tienen que dar medicina, porque ven que el niño está sufriendo. Es más, he visto métodos completamente extraños para darle de la medicina al hijo. No sé cuál habrá sido el método más raro que usted haya hecho. Algunas mamás parece que más bien emplean como torturas medievales, donde el niño está casi que aprisionado por todo lado para meterle la cuchara a la boca, ¿no es cierto? El otro día vi una mamá que se lo sentó en el regazo, con una pierna le prensaba los pies, con una mano le prensaba las manos y con la otra la cuchara. Por eso digo que a veces parece tortura medieval. Hay otras mamás que más bien se valen, qué sé yo, de engaño, le meten la medicina escondida en algo, ya tómate esto, o te traje un caramelito y en realidad es una pastilla, ¿no es cierto? O hasta le tratan de hacer de reír y de que el niño esté, qué sé yo, ahí viene el avioncito. Hay 1000 métodos, no sé cuál habrá sido el más loco que usted haya utilizado con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros le damos medicina a nuestros hijos? Todos los padres saben que se debe dar medicina a los hijos porque es por el bien del hijo. ¿Sí o no? Les damos medicina no por el sabor, les damos medicina porque les van a hacer bien. Al niño no le gusta, pregunto, ¿a quién le gusta tomarse un jarabe de esos amargos que te dejan la boca con un feo sabor? Con razón el niño llora, hermano. No le quito la razón al niño, pero el padre tiene que hacerlo porque sabe que es lo mejor. No es, o sea, cuando hay una situación de emergencia en la salud, lo prioritario no es el sabor, ¿sí o no? Lo prioritario es el bienestar. No es como un postre, que un postre lo que estamos buscando cuando le damos un postre al niño es que él disfrute el sabor, ¿sí o no? Que sienta placer y sienta gusto de haberse comido el chocolatito, el helado, lo que quieras que le dé. Pero cuando llega la medicina a la boca del niño, es una guerra constante que sufren las mamás y también algunos papás. Pero a final de cuentas, lo que importa es que el niño esté bien. Ese sufrimiento inicial de tragarse la amarga medicina, a la postre va a ser cambiado por una vida de salud y de bienestar. Si un padre, por no querer hacer que su hijo se tome la medicina porque tiene mal sabor, llega y dice, pues mejor no te doy la medicina, no te hago sufrir. ¿Para qué te voy a dar algo tan feo? ¿Sabe lo que le estaría haciendo al hijo? Le estaría haciendo un daño, porque le estaría privando de aquello que necesita para que pueda su cuerpo recuperarse y sanar. Pues hermano, Dios es nuestro Padre amoroso. Dios es nuestro Padre amoroso y nosotros somos como ese niño, y de vez en cuando el Señor nos tiene que dar ese amargo jarabe que se llaman pruebas y aflicciones. Ese jarabe que a ninguno de nosotros nos gusta recibir, que le hacemos pataletas a Dios cada vez que nos meten esto, que no nos gusta, empezamos a renegar, empezamos a llorar, empezamos a quejarnos, empezamos a decir que Dios es malo. Pero hermano, a final de cuentas, Dios tiene un propósito detrás de estas aflicciones. ¿Cuál será el propósito que Dios tiene? Hoy vamos a corregir, hermano, nuestra perspectiva para saber que las aflicciones no son los enemigos. En realidad son beneficiosas para nuestra salud espiritual. Comencemos con nuestro primer punto. Debemos tener gozo en medio de la prueba. Nosotros debemos tener gozo en medio de la prueba. Vamos al versículo 2. Vea lo que dice. Hermanos míos, ¿cómo se está identificando Santiago con los receptores de esta carta? Como sus hermanos. Santiago se está identificando con aquellos que sufren. Santiago no es una persona fría que cuando ve a los demás sufrir dice, bueno,
ustedes aguanten nomás. No, Santiago se identifica con ellos, hermanos míos. Hermanos, nosotros a veces somos bien faltos de misericordia. A veces cuando nosotros vemos las aflicciones de otro decimos, bien ganada se la tiene. Eso es lo que se merecía por estar haciendo sus cosas. Y muy posiblemente es cierto. La aflicción que puede estar sufriendo alguno de nosotros puede ser consecuencia de malas decisiones que hemos tomado, ¿sí o no? Pero de allí a que nosotros nos gocemos en las aflicciones de los demás, eso está completamente equivocado, hermano, y erróneo. Nosotros, la palabra nos llama a dolernos con los que se duelen, a llorar con los que lloran, a reírnos con los que se ríen. Lo que tú no puedes estar haciendo es tener una persona que está sufriendo aflicción y dolor y que tú estés alegre, feliz y contento, y más bien alegrándote porque el mal le cayó. Y todavía decimos, gracias Señor. No, hermano. Pregunto, cuando usted está en pruebas, ¿cómo le gustaría que lo traten? ¿No le gustaría que por lo menos le digan, sé que estás pasando en dificultades, pero estoy aquí para ayudarte, para poder acompañarte? El dicho popular dice que no hagamos leña del árbol caído. Pero Santiago entonces se presenta y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, hermano, Santiago nos está hablando de pruebas. Diga conmigo, pruebas. ¿A qué se refiere Santiago con las pruebas? Es curioso porque a lo que Santiago se está refiriendo son a las aflicciones que vive el justo, a los momentos de estrechez, a los momentos de angustia, a los momentos en que no es muy fácil la convivencia o no es muy fácil salir adelante de una situación dada. Pero en lugar de llamarles aflicciones, en lugar de llamarle males y dolores, le llama pruebas. Mire que tampoco le llama castigos, le llama pruebas. Hermano, con solamente cambiar ese concepto, ya le damos la vuelta a todo esto. Porque la prueba tiene un propósito. La aflicción, de repente usted la encuentra como una calamidad, como un mal, como algo que no sirve. Pero una prueba sí tiene un propósito. Una prueba es una dificultad que tiene como fin algo mucho más grande. El fin no es que te quedes ahí metido. El fin es que avances más allá. La Biblia define las aflicciones del justo como pruebas, como exámenes, si quisiera verlo usted. Otra vez, pastor, yo ya había salido del colegio, yo feliz porque pensé que ya había terminado mis exámenes. No, hermano, los exámenes los vamos a llevar toda nuestra vida. Si hay algo, hermano, que es completamente universal, son las aflicciones. No importa si usted es rico o pobre, no importa si usted es hombre o mujer, no importa si usted es de la Alianza o de la U, va a sufrir, ¿sí o no? No importa cuál sea su posición, no importa, siempre vamos a pasar por aflicciones. La palabra pruebas es neutra y determina pruebas tanto positivas como negativas, lo que nosotros muchas veces escuchamos que se cataloga como pruebas de Dios y tentaciones del diablo. Ahora, más allá de la prueba, si viene de Dios o es una tentación del diablo, más allá de eso, tenemos que reconocer que toda prueba básicamente consta de dos posibles caminos. Toda prueba tiene dos posibles caminos. En primer lugar, tú tienes el camino de la obediencia, que te va a llevar a que Dios te apruebe. Y tienes el camino de la desobediencia, que te va a llevar a que Dios te repruebe. No importa, hermano, piense la prueba que sea. Le pongo un caso. Abraham, ¿se acuerda de la prueba que le puso Dios a Abraham? De sacrificar a su hijo. No era matarlo, era sacrificarlo, recordando que todo ser humano es pecador. Isaac merecía muerte como cualquier otro ser humano y Dios le estaba dando la autoridad a Abraham
de que efectuara el juicio de Dios sobre la vida de Isaac. Era justo lo que le estaba pidiendo, como justiciero. Pero a Abraham se le presentaron dos posibles caminos. O le hago caso a Dios y sacrifico a mi hijo, o le desobedezco a Dios y no sacrifico a mi hijo. ¿Cuál de las dos opciones tomó Abraham? El camino de la obediencia. ¿Se acuerda de Job? Pobre Job, ¿no es cierto? Hasta que nos da pena Job. Un día Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice: ¿has visto mi siervo Job justo? Ah, sí, pero eso le dice Satanás, eso es porque tú lo estás protegiendo. A ver, deja que yo lo toque. Y Dios le permitió. Y a final de cuentas, ¿cuál fue la prueba de Job? A ver si renegaba de Dios después de todo el mal que le venía. Esa era la tentación para Job a final de cuentas. A ver si deseaba abandonar a Dios después de que le venía tanto mal. Porque no le habían terminado de decir que se habían muerto todos sus ganados cuando le dijeron que se habían muerto todos sus hijos. Y le venía mal tras mal tras mal. ¿Qué fue lo que le dijo su esposa? Maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, ya reniega de Dios. ¿Hasta cuándo vas a mantener tu rectitud? Era una prueba, una tentación enviada por Satanás, pero permitida por Dios, para probar qué tan fiel era Job en sus caminos. Job tenía también dos opciones: o se mantenía fiel a Dios, o le era infiel y lo rechazaba. Hermano, no importa, ponte a pensar en la prueba que tú estás pasando. Siempre nada más tienes dos caminos. Con esa persona que estás llevando disputa, con esa persona que te cae mal, ¿cuáles son los dos caminos que tienes? ¿Cuál es el camino de la obediencia a Dios? El perdonar. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer aparte de perdonar con nuestros enemigos? Amarlos. ¿Qué más? ¿Cómo demuestro el amor? Sirviéndoles, orando por ellos. Ese es el camino que me lleva a la aprobación de Dios. Ahora, también está el otro camino, que dicho sea de paso es más fácil para nuestra carne, para nuestra naturaleza caída. ¿Cuál es el otro camino que tengo? Guardarle rencor, enojo, ira, resentimiento, no perdonarle, desearle el mal, vengarme de él. Ese es el otro camino que yo tengo. Y en medio de esa prueba que Dios me está llevando a que yo me enfrente a ver dónde estoy parado, si es verdaderamente Cristo mi fundamento, ahí yo me voy a dar cuenta si voy por el camino de la obediencia a Dios o por el camino de la desobediencia. Siempre hay dos caminos. Y Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice cuando, no dice si llega a sucederles. Ese cuando involucra que sí o sí las pruebas van a llegar a tu vida. Hermano, las pruebas son inevitables. Pero no que Dios me ama. Ahora vamos a aprender, hermano, que parte del amor de Dios es llevarnos por pruebas. Las pruebas, hermanos, son inevitables. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Ve, hermano, aún nos dice cómo van a ser las pruebas. ¿Cómo van a ser? Diversas. Significa que existe todo un montón de tipos de pruebas diferentes. Hay pruebas que más bien nos van a llevar por momentos de tristezas, de derrotas, de momentos tristes. Problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, un hijo rebelde, no sé, hay infinidad de pruebas que nos van por las partes tristes de la vida, ¿sí o no? Pero ojo, también hay pruebas en las partes felices de la vida. De repente tu negocio está creciendo. De repente lograste sacar tu título porque cuánto te has esforzado. De repente te has podido comprar una casa, un carro. De repente has podido obtener un ascenso en tu trabajo. Y alguno dirá: ¿y eso es una prueba? Sí.
Porque a muchos en ese momento comienzan a cambiar la gloria de Dios y la felicidad en Dios por la felicidad de las cosas materiales. El de Proverbios dice: Señor, dame el pan necesario. Ni mucho que me termine olvidando de ti, ni tampoco que termine renegando de ti. Hay una prueba también en la abundancia de los bienes. Es más, es una prueba donde el hombre reprueba muchas veces, a tal punto que el Señor Jesús dijo que es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos, porque siempre ponen, a manera general, su confianza en los bienes y no en Cristo. No significa, hermano, que para entrar al reino de los cielos hay que ser pobre. No. Pero, hermanos, para el ser humano muchas veces le cuesta mucho despojarse de la confianza que tiene en sus bienes. Cosa que un pobre, pues, ¿en qué va a confiar? Más bien por fe vive en un techo que a ver si no le cae encima en la noche. ¿Me dejo entender, hermanos? No solamente los momentos tristes son pruebas, también los momentos de mucha felicidad y de éxito. Hay pruebas que tú puedes aprobar la prueba y aún así empeorar tu situación. Esto suena un trabalenguas, ¿no? Hay pruebas que tú apruebas la prueba y terminas más emproblemado que como estabas al inicio. Le voy a poner un caso. José, el hijo de Jacob. Un día limpiando la casa, él era el esclavo de Potifar, estaba ordenando la casa. ¿Quién le puso sus ojos encima? La esposa de Potifar. ¿Cuál era la tentación para José? Acostarse con su jefa, a final de cuentas. Era adulterar. Hermano, pregunto, ¿es una prueba o no es una prueba? Es una prueba la fidelidad de José para con Dios. Es una prueba la fidelidad de José para con su amo. José, ¿qué hizo? Nuevamente siempre hay dos caminos: o obedeces o desobedeces a Dios. José, ¿cuál camino escogió? El de la obediencia. Salió corriendo del lugar. Pregunto, ¿aprobó la prueba? Claro que sí. ¿Y cómo terminó José luego? En la cárcel. Y alguno dirá: pero no la aprobé, Señor, ¿por qué me viene mal si he aprobado la prueba? Es que lo que no sabes es que hay un plan mayor que esa prueba. Esa prueba comprendía una parte de un plan mayor. A pesar de que José aprobó la prueba y aún así terminó en la cárcel porque lo calumniaron, pero, hermanos, todo eso formaba parte de un plan mayor de Dios para tener a José en el punto exacto donde José tenía que estar, porque era en la cárcel donde José tenía que estar para que pudiera luego llegar a ser el intérprete de los sueños de Faraón, para que luego pudiera llegar a ser el segundo a cargo de Egipto. ¿Me dejo entender? Hermano, nosotros no pensemos que cuando aprobemos ya se acabaron las dificultades. Muchas veces, hermano, por aprobar tu prueba, por dejar de hacer aquellas cosas en la empresa que tú sabes que son incorrectas, o por dejar de hacer aquello que tú sabes, y tú te pones fuerte y dices: yo no, ya no vuelvo a hacer esto, te puedes ganar más problemas todavía. Pero recuerda que aún eso está bajo el control de Dios. Tú preocúpate por aprobar esa prueba que tienes adelante. Tú preocúpate por aprobar la prueba que tienes ahí. Si Dios te lleva a otra prueba aparte de la que acabas de pasar, no te preocupes, porque el Señor también te va a dar la salida. Amén. Pero nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos tener sumo gozo. Ahora, a menos de que usted sea un extraterrestre, lo más normal es que a nosotros los seres humanos las pruebas no nos producen gozo. De la misma manera que yo nunca he visto un niño saltando y brincando porque le van a dar su jarabe amargo. O por una inyección. Yo nunca he visto un hijo levantar: mamá, levántate, hoy es mi cita para que me ponga la inyección, apúrate, apúrate. Usted nunca ve un niño haciendo eso. Curiosamente. Desaparece. Las pruebas no nos producen gozo de manera natural. Pero Santiago nos dice que nosotros tengamos, y hermano, no es una sugerencia. Lo que Santiago usa aquí es un imperativo. Significa que en los tiempos de prueba
El gozo no es una opción, el gozo es un mandato. Tengo que estar sumamente feliz. Cuando me halle, esa palabra cuando dice cuando te halles en diversas pruebas, significa cuando de un momento a otro, sin darte tu cuenta, ya todo está enredado. De esas pruebas que llegan no con previo aviso. De repente tú ves a tu hijo que viene mal, ya viene con moquitos, ya viene tosiendo y poquito a poquito se va empeorando. No, ese tipo de pruebas a final de cuentas no es tanto la referencia, aunque sí incluye. Las que está hablando Santiago es de esas pruebas que de un momento estás bien y al segundo siguiente ya se desató la tormenta. ¿Te ha sucedido? Hoy te fuiste a dormir tranquilo. En la mañana llegaste a tu trabajo, está todo patas arriba. Hoy tu matrimonio está feliz, al día siguiente ya es una calamidad completa. Habla de pruebas que llegan súbitamente, de un momento a otro. Y Santiago dice, cuando te encuentres en esos problemas, ¿qué debes tener? Gozo. Señor, ¿no me estás pidiendo demasiado? Las bienaventuranzas, el Señor Jesús había dicho en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois. Bienaventurado significa muy, 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 muy feliz, un estado de felicidad sumamente grande. Sean ustedes muy, muy felices cuando se encuentren por mi causa en problemas, cuando los vituperen y los persigan, cuando digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Vea lo que dice el versículo 12. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, en medio de mis angustias, ¿qué debo tener yo? Gozo, felicidad. Y no solamente gozo. Hay un adjetivo que está calificando al gozo en este versículo 2. Sumo gozo. ¿Sabe lo que significa la palabra sumo? Un gozo máximo. Un gozo a más no poder. Significa, hermano, que cuando yo me encuentro en diversas pruebas, cuando Dios me está pasando por esos momentos de angustia, ¿qué tengo que estar haciendo yo? Estar contento. Y ahora, esto suena completamente ilógico, lo sé, suena completamente ilógico, porque las pruebas hacen doler el corazón, ¿sí o no? Pero entonces planteemos razones. ¿Por qué debo estar contento? Vamos a ver dos razones por las que debemos estar contentos. La primera razón es nuestro segundo punto. Debo estar contento, ¿por qué? Porque la paciencia crecerá. En medio de la prueba, la paciencia crecerá. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vea, ¿qué está probando Dios? ¿Qué está probando? No, la paciencia es el resultado. Léalo. Sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué está probando el Señor? La fe, la confianza. En los momentos de angustia, en los momentos de debilidad, en los momentos donde tú estás pasando en esas situaciones angustiosas, Dios lo que está probando en ti es tu fe. ¿Dónde estás cimentado? ¿Cuál es verdad? Porque, hermano, todos nosotros podemos decir, yo confío en Cristo. Con Cristo hasta el final, en Cristo soy más que vencedor. A ver, dilo cuando estás en la angustia. Dilo cuando tu hijo está enfermo. Dilo cuando te quedaste sin trabajo. Decirlo, hermanos, es muy fácil. Pero la fe sin obras es muerta. No valen solamente las palabras acá. El punto está que las pruebas van a sacar a luz si verdaderamente nuestra confianza está en Dios o si no está en Dios. Imagínese a Abraham con su hijo ahí delante con el cuchillo en la mano.
Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque fue el primero en confiar en Dios como nosotros confiamos en Él. A tal punto que clava o casi clava, si no fuera porque Dios lo detiene, él termina obedeciendo completamente la orden de Dios. José, en medio de la cárcel, en lugar de ponerse a renegar de Dios, ya ves, Señor, mejor me hubiera quedado, hubiera tenido un romance secreto con mi jefa, y ella feliz, yo feliz, y estaría fuera. Se pudo haber puesto a renegar, ¿sí o no? Imagínate a Job: Señor, yo tanto que hago, doy una vida de integridad, ¿y cómo me pagas? Hasta sarna tengo todo el cuerpo. En medio de la angustia sale a flote quiénes somos en verdad. Alguien dice que en medio de los problemas encontramos quiénes son nuestros verdaderos amigos, ¿sí o no? En medio de los problemas, cuando tú no tienes ayuda, cuando estás en medio de cuando ya no le puedes pagar, por decirlo así, para invitarle a alguien, ahí te das cuenta quiénes de verdad disfrutan estar contigo y quiénes no, ¿sí o no? Lo mismo ocurre con nuestro corazón. Nosotros, hermanos, nuestro verdadero yo sale a la luz con la prueba. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando nuestra fe. Santiago dice sabiendo, o sea, es una cuestión de fe, es una cuestión de cosas que tú debes tener aquí en la cabeza para que afrontes tu aflicción. Hermano, tú tienes que aprender a confiar en el propósito de Dios. Diga conmigo: propósito de Dios. Esta prueba que estoy viviendo, Dios tiene un propósito, no es algo casual. No es algo casual que te quedaste sin empleo, hermano. ¿Usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa? Que tu hijo sufrió un mal, ¿usted cree que Dios lo tomó por sorpresa? Eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito detrás de todas las pruebas. Él es como el director de la orquesta que está organizando todos los eventos en todo el mundo para fortalecer nuestra fe. Mire la magnitud del poder de Dios, que cuando Dios trae una crisis económica a nivel global, ¿nos golpea o no nos golpea? Claro que sí. En el Fujichoc, muchos pasaron de tener millones de soles a millones de intis, que le alcanzaba para un chicle y le sobraba un poquito más. Usted sabe que en medio de esos tiempos donde cae la economía, muchos terminan suicidándose. Los ricos muchas veces terminan suicidándose. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su esperanza? En el dinero. Hermanos, si usted en medio de la prueba, cuando se lleva mal con otro, de repente estás en problemas con tu esposo, con tu esposa, tú terminas diciendo: pues yo lo abandono, lo dejo. Hermanos, está reprobando la prueba, porque Dios te quiere ahí, porque necesita enseñarte que debes amar, que debes aprender a amar a tu cónyuge. El amor entre parejas no es una opción, como el gozo en medio de las pruebas tampoco es una opción. Es parte de lo que Dios espera que suceda. Tú tienes que confiar no solamente en su propósito, también tienes que confiar en su poder. Hermano, esta prueba que Dios ha permitido, Él tiene un control absoluto y completo. No se le escapa a Dios nada. Hermano, uno de los mayores consuelos que yo he encontrado en mi vida es aprender a confiar en la soberanía de Dios. ¿Usted sabe lo que significa la soberanía de Dios? Que Dios reina.
No importa cuál sea tu situación, no importa cuál es tu problema, no importa cuál es la circunstancia que tú tienes que estar enfrentando, no importa si ya no hay esperanza, si los médicos dijeron ya no se puede hacer nada, no importa nada de eso. Lo que importa es que Dios es soberano sobre todo problema y adversidad, y Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. También tengo que confiar en la sabiduría de Dios. Hermano, a veces nosotros nos rascamos la cabeza y le decimos: Dios, creo que te has equivocado. ¿Cómo que me ha nacido un hijo defectuoso? Creo que te has equivocado. ¿Cómo que me han dejado sin trabajo y justo para el Día de la Madre? Creo que te has equivocado. Señor, mira esto que me ha sucedido. Creo que te has equivocado. Hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él es sabio. Y lo que permite en tu vida obedece a un plan mucho más alto de lo que tú y yo podemos entender. Más altos son sus caminos que nuestros caminos, como es más alto el cielo que la tierra. A mí lo que me toca, hermanos, por eso es que hay que confiar en Dios. No, Dios no me pide comprender la situación. Dios me pide confiar en Él en medio de la adversidad. Y las pruebas Dios las va a ir llevando de poquito a mucho. Hermano, hay que confiar en su sabiduría. Dios sabe la prueba que a ti te corresponde. Le pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando iba a graduarme del nido para pasar a primaria, el examen, una de las partes de los exámenes que tenía que hacer era trasvasar agua de una tacita a otra tacita. Hermano, yo estaba muerto de miedo antes de hacer esa prueba. Les soy sincero, yo tenía 5 años. Hasta ahorita me acuerdo, yo estaba muerto de miedo pensando que podía reprobar esa prueba. En ese momento, a los 5 años, esa era una calamidad, una prueba horrible para mi vida. O sea, me sentía nervioso y temeroso. Imagínense, por trasvasar agua de un vasito a otro. Yo hubiera querido que el último examen, cuando terminé la universidad, hubiera sido trasvasar agua de un vasito a otro. Pero ahora correspondían exámenes mucho más grandes, hermanos. La prueba que enfrenté para aprobar la universidad no es la misma prueba que enfrenté para entrar a primaria. Pero en cada prueba está diseñada para mi nivel, ¿sí o no? No me van a poner a defender una tesis cuando tenía 5 años, ni me van a poner a trasvasar vasitos cuando tengo 21 años. ¿Me dejo entender? Si el hombre sabe poner pruebas a sus hijos de acuerdo a su crecimiento, cuanto más el sabio Dios no prepara todas las cosas de acuerdo a tu necesidad y a tu capacidad. Te lo pongo de esta manera: si estás atravesando por una prueba, es porque Dios sabe, 1, que eso lo necesitas, y 2, que sí la puedes aprobar, que está dentro de tu capacidad, fortalecido por el Señor, de aprobarla. No hay prueba que Dios permite en este mundo que nosotros en Él y fortalecidos por Él no podamos sacar adelante. No hay prueba, no hay momento de dificultad, no hay aflicción, no hay nada en este mundo, hermano. Si Dios lo permite, Dios en su sabiduría sabe que es la prueba que necesitas. Así que confía en Él. Porque la prueba de vuestra fe produce, ahí llegamos al primer objetivo, paciencia. Se lo pongo de esta manera: imagínense una plantita en el jardín, una flor. Está ahí la flor sembrada y está el sol alumbrando, dice qué bonito sol. Y de un momento a otro comienza a oscurecerse todo el cielo. Se pone oscuro, comienza a correr aire frío. Comienzan a sonar relámpagos por todo lado y de un momento a otro se desata la lluvia completa.
Y esa flor está ahí y dice, Señor, quita la lluvia, ojalá no me mande lluvia, no me mande lluvia. Pero Dios permite la lluvia. Es horas y horas de lluvia y al final cesa la tormenta. Toda esa agua que ha caído encima de la flor, ¿sabe lo que va a llegar a suceder? Esa misma agua que por un momento le trajo aflicción, luego va a bajar a las raíces de esta florcita y va a absorber el agua, y eso le va a servir para que crezca y tenga vida. Lo que en un momento fue para su aflicción, después Dios lo transformó para su crecimiento. Pero imagínense que Dios le hubiera respondido a la flor la petición: no te voy a mandar lluvia, no te voy a mandar agua. ¿Sabe lo que va a suceder con esa flor? A final de cuentas, se va a secar y se va a morir. Las aflicciones son necesarias porque a través de ellas nosotros vamos a crecer. Nuestra paciencia va a crecer. Dios envía, hermano, las aflicciones porque son la forma, la mejor forma, la forma de más amor de Dios para formar en nosotros paciencia. ¿Sabe lo que significa paciencia? Paciencia no es, en griego hay dos palabras que se traducen por paciencia. En primer lugar está la paciencia que yo debo tenerle a otra persona. El no ser irritable, el no ser enojón, el ser tardo para la ira. Macrotsumía se dice en griego. No es este tipo de paciencia. Es la paciencia que habla sobre una persona que soporta la aflicción, que soporta el dolor, que soporta el sufrimiento sin renegar, sin dejar a Dios de costado, sin abandonarlo a Él, más bien fortaleciéndose en Él. Ese es el tipo de paciencia, es la resistencia, es el soporte, es el aguante, lo que Dios quiere producir en nosotros. No es como la resignación. El resignado, hermanos, a final de cuentas dice: ya estoy metido en el problema, ¿ya qué le voy a hacer? No, hermanos, la paciencia que Dios quiere producir en nosotros nos debe llevar a la acción. Estoy metido en el problema, voy a obedecerle a Dios. No es quedarte ahí en medio de tu problema viendo la lluvia caer sobre ti y decir: ¿ya qué le voy a hacer? No, es preguntarse: ¿y qué quiere Dios que haga yo en esta circunstancia? Porque ya lo dijimos, siempre hay dos caminos. Uno que te lleva a la aprobación, que es la obediencia, y uno que te lleva a la desaprobación, que es la desobediencia a Dios. Hermanos, la paciencia implica que yo voy a poder soportar esa prueba mientras le esté obedeciendo a Dios. La pregunta es: ¿cómo puedo yo soportar, hermanos? Es como cuando usted tiene, no sé, una mesa y pone algo muy, muy pesado sobre ella. ¿Usted está confiando en que esas patas de la mesa qué van a hacer? No, usted está confiando que va a soportar. Si usted sabe que es tan pesado, no lo va a poner, ¿cierto? Usted lo pone sabiendo que va a soportar. El sabio Dios, cuando pone pruebas sobre ti, sabe que tú las vas a soportar. Eso sí, Hebreos 12:2 nos dice el secreto para poder soportar las pruebas: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Si yo quiero aprobar esta prueba, ¿dónde tienen que estar mis ojos? No en los pastores, no en mis papás, no en el trabajo, no en el dinero, no en nada. Las pruebas se tienen que soportar con los ojos puestos en Jesús. Es más, cuando repruebo la prueba, significa que mis ojos no estaban puestos en Jesús. Y tengo que aprender de mis errores. Si tú has reprobado una prueba, hermanos, aprende de tu error. Para la próxima, levanta tus ojos y mira al Señor. Hermano, a tal punto que cuando pasa la tormenta, cuando pasa la tempestad, nosotros vamos a encontrar que nuestra fe no solamente no se ha derrumbado, sino más bien que ha crecido. En medio de nuestros problemas, buscamos a Dios. Le digo, hermano, personalmente lo que Dios está haciendo con nosotros, con mi vida en este tiempo.
Dios ha permitido una serie, hermanos, grande y larga de aflicciones durante estos meses. Y el resultado de esto, gracias a Dios y para la gloria de Dios, es que mi relación con Dios se ha fortalecido. Es que mis tiempos de oración se han fortalecido. Es que el estudio de la palabra se ha fortalecido. Es que el levantar los ojos y decir, Señor, gracias por estas aflicciones, ha sucedido con gozo y no con queja. Porque cuando Dios prueba la fe y nosotros salimos aprobados, se fortalece en nosotros la paciencia. Podemos soportar más. Sigue diciendo, versículo 4, llegamos a nuestra segunda razón para estar felices en medio de las pruebas. Porque nos hará maduros. Debemos tener gozo porque las pruebas nos harán maduros. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Diga conmigo, obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Hermano, dice, más tenga. O sea, es necesario que la paciencia llegue a tener su obra completa. ¿Qué es lo que pasa? Se lo voy a poner con esta ilustración. Usted es un bollo de masa en manos de un panadero. El panadero es Dios. Una vez que el panadero tiene listo el bollo, ¿a dónde va? Va al horno. Y tú estás ahí metido en el problema. Cada vez se pone más caliente. Y ya comienza, Señor, esto se está calentando. Tú espérate, te dice el Señor. Señor, ya comienza a bajarte los Señor, esto está muy caliente. Tú espérate ahí nomás. Señor, que mira que me estoy quemando. Tranquilo, yo estoy controlando esto. ¿Qué pasaría si el bollo de pan se saliera apenas comienza a sentir caliente? ¿Qué pasaría si el periodo de horno no se completa correctamente? ¿Alguna vez a usted le han vendido pan crudo? Es horrible cuando te dejan por dentro el pan crudo. Sabes que está crudo porque se nota una diferencia en el color, está más oscuro adentro. Y sabes que está crudo y es horrible. Pero el panadero, que es excelente, sabe, a pesar de que el pan está ahí sufriendo, el panadero sabe cuándo es el momento adecuado para abrir y sacar el pan y decir, se acabó la prueba. Hermano, nosotros queremos que Dios termine las pruebas lo antes posible, ¿sí o no? Señor, ya estoy, mírame. Señor, mira lo que estoy pasando y ya suficiente, ¿no? El Señor te dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Deja que el panadero celestial termine su tiempo. Tú no sabes lo que es mejor para ti. Él sí lo sabe. Si tú apresuras sus tiempos, si tú quieres salirte del horno antes de lo adecuado, en lugar de obtener un bien, vas a obtener un mal para ti. Hermano, créeme que tú estés metido en el horno, así tú pienses que Dios se está delatando, Dios no va a llegar ni un segundo tarde. A Dios nunca se le quema el pan. Siempre lo saca en el momento adecuado y en el momento preciso. Cuando la prueba ha terminado, cuando ha llegado a la cabalidad, cuando se terminó. ¿Sabe lo que decía el salmista en el Salmo 41? Él decía, pacientemente esperé a Jehová. Cuando estés en tus aflicciones, recuerda esto. ¿Qué tienes que hacer? ¿Apurar a Dios? Ya, Señor, sácame, que me... No, pacientemente esperé a Jehová. Porque cuando la obra, cuando la prueba haya alcanzado su plenitud, cuando Dios diga, cuando suene el reloj de Dios, ¡ping! Usted ha visto los relojes estos de cocina, ¿no? ¡Ting! Y Dios se acerca al horno para sacar, tú vas a haber sido fortalecido. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. La obra tiene que estar
completa. Si Dios no te ha sacado todavía de la aflicción, es porque el pan sigue crudo. Es porque la obra no se ha completado. Todavía falta un poco. Tú no te desesperes. Tú confía en Él porque Él sabe lo que hace. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Hermano, cuando una persona ha desarrollado la prueba completa y Dios lo saca en el momento oportuno, esta persona va a tener un beneficio que no se obtiene de otra manera. Se lo pongo de esa manera. ¿Usted alguna vez sabe lo que es la guayaba? Es una frutita así redonda. ¿Alguna vez usted ha comido guayaba verde? Sí, pero no estoy hablando todavía no cuando ya está grandecita. Estoy hablando cuando es así. Hermano, eso no se puede morder. Ni siquiera se puede morder. Todavía, como dice Gerson, cuando está verde es acidita y es rico. Pero cuando es así chiquita, tú la tratas de morder, hermano, no lo vas a poder hacer. Pero cuando ya llega a su madurez, es como el mango también. Quizás el mango sea más fácil. Usted ha probado mango verde, pero verde, 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 verde. Hermano, se te arruga la cara con solamente probarlo. Es tan ácido y horrible. Pero cuando llega el punto de madurez correcto, uy, hermano, qué rico un mango frío en un día de calor, ¿sí o no? Tú hasta que lo disfrutas. Hermano, el que se quiere salir del horno antes de tiempo, no va a madurar. Cuando tú pacientemente te quedas en el horno de Dios, sabiendo que Él es sabio, ¿sabe cuál va a ser la consecuencia? Vas a ser un manguito maduro. Vas a haber llegado al estado donde Dios quería que estuvieses. Porque para eso es la prueba. La prueba es para llevarte del punto A al punto B. La prueba es para llevarte de menos maduro a más maduro, de menos perfecto a más perfecto, de menos cabal a más cabal, de cosas que te hacen falta a cosas que ya no te hacen falta. El propósito de las pruebas, hermanos, entonces es nuestra madurez, que yo crezca, que yo mejore, hermano. Dice que Dios quiere que nosotros seamos perfectos, cabales y que no nos falte nada. Estas tres cosas son sinónimos. Perfecto no significa que nunca falla, no. Perfecto, cabal y si que no le falta nada, habla de una persona que tiene todo lo que necesita para seguir adelante. Antes le faltaba paciencia, pero a través de la prueba que provocó Dios, paciencia. Antes le faltaba amor, pero a través de la prueba que provocó Dios, amor. Antes le faltaba gozo, pero a través de la prueba que le dio Dios, gozo, hermano. A final de cuentas, Dios está equipando a su pueblo para que sea mejor, para que madure, para que llegue a ser verdaderamente como Cristo, más parecido a Cristo, a través de las pruebas y las calamidades, a través de los momentos difíciles. Cuando yo atravieso una prueba y salgo aprobado por Dios, la próxima prueba que atraviese voy a entrar con más fe, ¿sí o no? A pesar de que la prueba sea más difícil, pero voy a llegar a la conclusión: si Dios me ayudó en la prueba pasada, me va a ayudar en esta. Pero si yo me salgo del horno antes y no le doy a Dios la oportunidad de terminar la obra completa, la siguiente prueba la voy a entrar con falta de fe. Por eso, hermanos, tómelo tranquilamente. Dios sabe lo que hace con su pueblo. Acompáñeme por un momento a Hechos 14:22. Quiero que note esto. Hechos 14:22. Pablo acaba de ser apedreado, a tal punto que creyeron que estaba muerto. Eso, hermano, ¿es prueba o no es prueba? Eso es una gran prueba de Dios, a ver si de verdad tu fe está puesta en Dios. Y Pablo termina de levantarse de repente todavía con hematomas en la cabeza
y viaja y va pasando por todas las iglesias donde ya había pasado. Y en el versículo 22 del capítulo 14 dice que Pablo lo que estaba haciendo es confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe, o sea, para que no abandonen el horno, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Eso no significa que son obras para la salvación. Significa que los que soportan la prueba, en estos es evidente que el Espíritu está dentro, porque ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu Santo. Hermano, dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. No porque se ganó la salvación por sus obras, sino porque es evidente que tiene el Espíritu de Dios. Hermano, ponte contento cuando tú atravieses pruebas, porque tienes la oportunidad de ver que el Espíritu sí está en ti. Y cuando tú hayas superado la prueba, no solamente vas a tener al Espíritu dentro de ti, vas a tener más fruto del Espíritu dentro de ti. Vas a haber crecido, vas a haber madurado, vas a haber sido fortalecido. Dios te va a haber enseñado y muy posiblemente te va a promover para otro nivel. Hermano, las pruebas no son los enemigos. Las pruebas son los medios de Dios para hacer crecer a su pueblo. Como la lluvia no es enemiga de la flor, como el horno no es el enemigo del pan, son instrumentos de sus amos, la lluvia es instrumento de Dios, el horno es instrumento del panadero para traer bien a lo que se está formando. El jarabe que te daba tu mamá no era el enemigo, ¿sí o no? Era el amigo. Hebreos 12:11, y con esto ya termino. Hebreos 12:11 nos termina diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Vea que hasta la misma Biblia admite nuestra debilidad humana. Los momentos de aflicción parecen ser ¿parecen ser momentos de gozo? No. No parecen, pero sí lo son. ¿Por qué? Vea lo que sigue diciendo. Pero después, cuando tú pasas la prueba, vas por el camino de la obediencia, apruebas la prueba del Señor, fortalecido en Él, dice, después da fruto apacible de justicia. Es lo que el Señor dice, lo que Santiago nos decía, crecer, madurar, tener más cabalidad, que no nos falte nada. Produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esa palabra ejercitado significa una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos están pasando pruebas por acá? Dijimos la semana pasada que si usted no está pasando, está a punto de pasar. Así que las pruebas son inevitables, hermanos. Pero son como el jarabe de la mamá. No reniegues, no patalees, no te pongas a decirle Dios es malo porque me pasa por pruebas. Esa prueba va a provocar en ti madurez. No abandones el horno. Quédate ahí pacientemente, que la prueba se complete. Fortalece tu fe en el Señor, aférrate más al Señor, continúa en el Señor, obedece al Señor. Y cuando sea el momento adecuado, ¡ting!, se terminó la prueba. A como un día de la nada comenzó, un día de la nada, Dios también la puede terminar. Concluyo con esto, hermanos. Si nuestros ojos espirituales se llegan a abrir, vamos a ver que las pruebas van a hacernos crecer en nuestra resistencia y fe. Y esto para nuestra propia madurez. Por eso es que las pruebas son causa de gozo. Porque el que es probado tiene la opción de crecer. Así que, hermano, abra sus ojos y mire las pruebas como lo califica la palabra, como instrumentos de crecimiento espiritual.
Segundo lugar, el propósito de todas las pruebas es que el creyente aprenda a someterse a Dios. Y para esto es necesario abandonar el deseo de hacer nuestra propia voluntad y debemos más bien fortalecernos en Él. En medio de la prueba recuerda que nada más hay dos caminos: obediencia y desobediencia. Obediencia lleva a la aprobación, desobediencia lleva a la reprobación. Tú escoges. La prueba muchas veces se está alargando más de lo que debió haber sido. No por Dios, sino porque no estamos aprendiendo la lección, no estamos tomando el camino adecuado. ¿Quieres que Dios termine esa prueba? Corre más rápido hacia la obediencia, porque significa que el pan ya está listo. En tercer lugar, el que persevera en medio de las pruebas logrará crecimiento espiritual. Su fe va a madurar y va a ser más parecido a Jesús. Hermanos, si ser parecido a Jesús no es causa de gozo, no sé qué lo va a hacer a usted feliz. El cristiano se siente feliz en medio de las pruebas porque a través de ellas va a llegar a ser como Jesús. Por eso tiene gozo. Sumo gozo. Y en último lugar, no debemos ver las pruebas como los enemigos indeseados, sino más bien véalas como la medicina que te daba tu mamá. Es cierto que era horrible, amarga y no te gustaba, pero a la larga te va a provocar un bien. Ahora, hermanos, esto es para los que estamos en Cristo. Si usted no ha puesto y depositado su confianza verdaderamente en Jesús, lo primero que tiene que venir a hacer es acercarse a Jesús en arrepentimiento y en fe. Que el Señor nos ayude en medio de nuestras tempestades. Veamos, hermanos, las pruebas como la misericordia de Dios cayendo sobre nuestra vida. Porque luego que tú las hayas afrontado la prueba y hayas aprobado obedeciendo a Dios, lo que Dios va a traer sobre ti es crecimiento. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren por diversas pruebas.